Aquí tenemos nuestro libro digital interactivo de métodos numéricos, en el cual queremos incluir una escena interactiva de GeoGebra para el método iterativo de la bisección. Aquí se encuentra la parte teórica, el teorema de Bolzano y todos los elementos que permiten construir nuestra escena. Aquí nos encontramos con GeoGebra. Inicialmente vamos a crear la función, la vamos a llamar f de x igual a coseno de x menos x. Aquí nos aparece, podemos cambiar el color de la función, de la gráfica de la función, y aumentar un poco el grosor de la línea. Muy bien. Vamos a desplazarlo un poco acá y vamos a empezar a crear algunos controles. El primero es n, que va a ser un deslizador, el cual podemos modificar en sus propiedades diciéndole que iría desde 1 hasta un máximo de 20. Ese es el número con un incremento de 1, el número de iteraciones que vamos a utilizar, de 1 hasta 20. Otro deslizador sería A, que es el extremo izquierdo de nuestro intervalo. Igual en propiedades le decimos que va de menos 3 a 3. El incremento de un decimal está bien así. Aquí ya tenemos nuestro segundo control. Y el tercero sería B, similar a A, el cual también iría de menos 3 a 3, un valor inicial de 3 y con incrementos de 0.1. Muy bien, ahí tenemos nuestros tres controles. Vamos a ajustar un poco la gráfica ya que estamos trabajando desde menos 3 a 3, entonces creo que así es suficiente. Ocultamos la vista algebraica y vamos a incluir la vista de la hoja de cálculo. Observemos aquí en la hoja de cálculo vamos a crear los siguientes valores. En la casilla 1 incluimos a, en B2 el valor de B, y de acuerdo al teorema del valor intermedio vamos a decir que aquí va a estar A1 más B1 dividido 2. Muy bien. Ahora aquí vamos a incluir un condicional que nos diga que si el producto de f de la función en A1 por la función en C1 es mayor que 0, si eso es cierto, entonces que aquí ponga el valor de C1, de lo contrario A1. Bueno, aquí habría que poner el igual adelante. Muy bien. Presionamos Enter y aquí nos aparece el valor. Muy bien. Para no volver a copiar toda esta expresión, repliquémosla acá y simplemente cambiamos los valores. A1, C1, el producto de las funciones en estos puntos, si es mayor que 0, ya para el caso de B sería B1, de lo contrario C1. Muy bien, eso es lo que dice el método. Aquí replicamos este valor en la casilla C2 y luego copiamos todo este bloque de celdas desde A2 a C2 hasta 20, que es el tamaño máximo que hemos definido de iteraciones. Eso está muy bien. Vamos a cambiar el número de decimales que aparece en la hoja de cálculo. Aquí le hemos puesto 4. Lo podemos hacer con más. Vamos a intentarlo con 5 cifras decimales, y ahí en la hoja de cálculo nos aparece 5 cifras decimales. GeoGebra no tiene, digamos, comandos para vectores o matrices, por eso se utiliza mucho el comando lista. Obviamente en la opción CAS de GeoGebra pues se podrían utilizar estos vectores, pero lo vamos a dejar de esta manera. Observamos en la vista algebraica de GeoGebra que nos aparece esa lista, que corresponde a toda la columna desde A1 hasta A20. Lo mismo haríamos para B. Para la columna B lo vamos a llamar lista BN, que iría desde B1 hasta B20. Muy bien, ahí tenemos la segunda lista. Podríamos incluir una tercera, que es la de la columna C, y en una forma similar creamos la lista CN desde C1
hasta C20. Es una utilidad que tiene GeoGebra que nos permite manipular los elementos de un vector. Muy bien, vamos a agregar aquí un texto. Ese texto observemos muy bien cómo se escribe. Vamos a decir que pues es el texto que nos va a mostrar el intervalo AB, A1, B1, A2, B2, etc. Observen que para que nos quede como un subíndice es importante colocar aquí un guión bajo. Y hemos insertado una casilla vacía donde irá un objeto y ese objeto es n. Miremos la vista previa, nos aparece A1. Lo mismo haríamos con B. Insertamos una casilla vacía y en esa casilla vacía iría el valor de n. Observemos en la vista previa lo que va ocurriendo. Entonces nos va a aparecer A1, B1 porque en este momento n vale 1 e irá cambiando de acuerdo a cómo cambie n. Muy bien, aquí vamos a colocar los valores. Para eso vamos a llamar un elemento de la lista. En este caso, para el primer valor sería la lista AN. Elemento de la lista n y el elemento es el elemento n de esa lista. Observemos que al cerrar los corchetes, vamos a cerrar aquí, nos aparece ese elemento que obviamente es -3. Ahora lo haremos con B. También insertamos una casilla para no copiar todo esto, lo vamos a copiar y pegar. Y obviamente cambiando a n por bn, entonces nos aparecerá el extremo derecho del intervalo, que obviamente es b. Entonces vemos que allí inicialmente el intervalo es -3,3. Cerramos corchetes. Muy bien. Lo podríamos escribir en fórmula látex, pero bueno, es indiferente para este caso. Observemos que aquí ya nos aparece el intervalo. Vamos a cambiar sus propiedades para que se visualice mejor. En un color azul, por ejemplo. El texto de un tamaño más grande. Puede ser grande, por ejemplo. Bueno, el texto lo podemos dejar en negrilla. Entonces observemos que aquí, a medida que voy avanzando con n, me va cambiando los valores del intervalo y obviamente el nombre del intervalo. Aquí vamos muy bien. Voy a cambiar en los deslizadores para que solamente se muestren cuando n vale 1. Aquí le escribí n igual 1 y lo mismo para el deslizador B. Cuando n sea 1, que lo muestre. En el momento en que cambiamos n, o cuando cambiamos el valor de n, obviamente nos aparecerá o desaparecerán los valores de A. Bueno, aquí tenemos un error en B. Había puesto n igual 0 y realmente es n igual 1. Bueno, modifiquémoslo acá. Muy bien. Ahora sí aparecen los dos deslizadores y desaparecen en el momento en que n es diferente de 1. Eso es algo que es conveniente porque los valores del intervalo inicial pues no lo deberíamos cambiar a medida que vamos iterando. Vamos a agregar un texto adicional, puede ser acá, que diga una raíz en, incluimos un objeto en casilla vacía y sería el elemento de la tercera lista, en este caso de la lista Cn en la posición n, o el elemento enésimo de la lista Cn, pues si lo queremos decir de otra manera. Muy bien, lo vamos a colocar de un color rojo. Ya esto es cuestión de diseño, que cada cual lo puede hacer a su gusto. Muy bien, entonces ahí nos aparece que hay una raíz en 0,75. Obviamente, tal como aparece allí, es cuando n es igual a 3. Podemos agregar una condición, que es la que se ve acá. Pueden hacer pausa en el video para ver cómo está esa condición. Y es que eso sería cierto cuando al menos A y B son iguales con una aproximación de 3 cifras decimales. Observemos. En una iteración de n igual 17 aparece la expresión de la raíz. Bueno,
Ya con esta primera parte pues estamos mostrando aún los intervalos y la raíz. Sería bueno que dibujáramos el segmento para ver la utilidad del método de disección, o al menos cómo funciona el método de disección. Voy a corregir aquí un poco. Simplemente el segmento es el elemento A1 o AN, 0 y el elemento BN, 0. Ese sería el segmento. Aquí estoy corrigiendo algunos detalles y ya nos aparece el segmento acá, un poco pequeñito porque teníamos n muy grande. Pero a medida que vamos reduciendo n, vamos a cambiar los colores del segmento, dejémoslos también en azul, y podemos incrementar su grosor. Se va observando ahí en la gráfica. Ahora sí cambiamos el valor de n para que veamos el segmento inicial en menos 3,3. Ahí se observa. Y voy modificando el valor de n y nos damos cuenta cómo el segmento por el método de la bisección se va reduciendo hasta acercarse a la intersección de la función con el eje x. Muy bien. Bueno, de pronto nos faltó algo y es incluir, aquí lo que he hecho es reducir el tamaño de la escena para que se ajuste a nuestro libro digital interactivo. Y vamos a incluir una casilla de texto para que podamos modificar la función. Es algo muy sencillo, ahí en el video se observa cómo se hace. Bueno, vamos a cambiar los colores, el tamaño del texto, dejémoslo en mediano, color rojo. De pronto está muy grande la casilla de texto, dejémoslo en 12, bueno, así está bien. Como les digo, ya es algo que depende de cada uno de ustedes el diseño. Entonces vemos que ahí aparece la función y eso nos permite cambiarla, por ejemplo con x2 menos 2, cuya solución es más o menos raíz cuadrada de 2. Miremos aquí el intervalo, lo voy a colocar para la primera raíz, aumentamos n y obviamente va a ser menos raíz de 2, que es menos 1,4142 como aparece acá. También podemos buscar la otra raíz, voy a aumentar b, lo mismo a, y obviamente al aumentar las iteraciones nos daría la segunda raíz, que es raíz de 2. Eso está muy bien, ya lo podemos llevar a nuestro libro digital interactivo. Aquí está nuestro libro y ya están incorporadas tanto la escena interactiva de Descartes como la que acabamos de diseñar con GeoGebra. Observemos la solución, punto 73,905, y con Descartes igual, punto 73,908. Bueno, son dos escenas interactivas con dos herramientas de autor diferentes. Eso es todo.